que ya lo lanzó. Ajá. ¿Y es tu disco número? Es el disco número 3 con banda. ¿Con banda? ¿Número 3? Sí, es el número 3 con banda. Y el número 5 ya en total, porque tenía algo que no muchos saben. Había grabado 2 discos anteriormente en un estilo muy grupero, así como Liberación, Industria del Amor, algo así. Ay, ¿qué grabaste? Sí. Pues grabé puras canciones mías, de hecho. Ajá. Casi eran puras canciones mías las que grabé en esos 2 discos. Y uno que otro cover ahí de Chava, de Industria del Amor. Ah, bueno. Pues Adal es originario de Ameca, Jalisco. Ameca, Jalisco. Ejidatario. Bueno, también yo soy de Jalisco. Paisanos. Y él trabaja en la radio. ¿Cuántos años tienes en la radio? En la radio ya tengo 20 años. ¿20 años? Tengo 20 años. Empecé desde que tenías 15, hagan la cuenta. Ay, no, bueno, no voy a hacer la cuenta porque no quiero entrar en las edades. Pero entonces tú entras en la radio. ¿Cuándo es cuando tú descubres que dices tú, ok, aparte, ¿te interesó primero la locución o la música? No, la música, fíjate que voy a hacer referencia de lo que ha dicho Chicharito porque me sentó mucho en la mente, el corazón. Hay que imaginarnos cosas chingonas. Desde niño yo recuerdo que siempre tuve pasión por la música. A mi mamá siempre le platicaba, aunque mi hermanillo era el más extrovertido porque él se subía al caballo en el rancho y todo y cantaba por todo el rancho. Todo el mundo juraría que él iba a ser el cantante. Sí, sin embargo no, pues a mí la pasión por la música me entró desde muy chavito. Pero yo recuerdo también que jugaba a la locución, que jugaba a la radio. De hecho tenía una grabadorcita que tenía un micrófono y era casetera, pues, ¿no? Ajá. Entonces yo me acuerdo que grababa las canciones del radio en vivo, ya ves cuando... ¿Ahí en el rancho? Sí, en el rancho. A mí me tocó CD. Bueno. Era lo último de los cassettes, ok, bueno. Y de esas mismas grabaciones yo tocaba un cassette, entonces terminaba la canción y yo jugaba a anunciarla y luego para eso sacaba mi grabadorcita para que todo el mundo, todo el rancho pues escuchara, ¿no? Que yo estaba haciendo locución en el rancho. En tu casa, ¿no? Sí, pues en la locución casa. En tu casa, pues. Sí, en la casa. Pero nunca me imaginé que ese juego se fuera a convertir en realidad años después, ¿no? Pero no, la música fue la que yo empecé a estudiar primero. De hecho, desde los 10 años yo estudié música clásica. Aprendí a leer nota y concursé en varias competencias de flauta. Entonces me gané... es bueno para soplar, entonces. Sí. Bueno, entonces tú empezaste a tomar clases, eres bueno para la flauta. Sí. ¿Algún otro instrumento que tocas? Alguito de piano, no mucho, porque sí tomé mis clases de piano, pero no le di seguimiento porque yo tenía 2 opciones: hacer piano gratis en la escuela, porque tú sabes que en high school pues, nos dan clases gratis. Sí. Entonces... pero tú fuiste a la escuela en México y aquí. En los 2 lados. ¿Cuántos años tienes cuando tú te viniste aquí a Estados Unidos? La primera vez tenía 8 años. Entonces, como mi mamá se la estaba viendo muy difícil porque ella se vino de allá de México, te lo digo así abiertamente, huyendo de violencia doméstica. Okay. Entonces nos vinimos todos para acá y se las vio muy, muy difícil, pues una madre manteniendo 3 hijos solita, ¿no? Solita. Son 3 en tu familia en total, total. Y nos tuvo que regresar a México a mi hermana, la más pequeña, y a mí. A mi hermano mayor no lo regresó porque el condenado se escondió para perder el camión, ¿no? Para no irse. Para no irse. Entonces nos vamos nosotros a México. ¿Se vinieron ustedes legales? No. Qué bueno, es que de repente hay banda que se ha venido con ese privilegio, ¿no? Con una visa. Ojalá. Y se vinieron también todos ilegales. No, sí, cruzamos por el cerro, o sea, estaba helado ese día que nos... ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 8 años la primera vez, te digo. 8 años. Y estaba helado el cerro, horas y horas caminando ahí por el cerro y nosotros tiritando de frío porque no traíamos ni chamarra ni nada. No. Entonces mi mamá nos agarraba a nosotros 3 y nos como gallina, así, o sea, nos cobijaba a los 3. Para que pues, mitigara un poquito el frío. En fin, nos manda de regreso a México a mi hermana y a mí, y allá yo estudio, termino la primaria y luego la secundaria. Toda la secundaria yo la hice en México. Okay. Sí, y ahí fue donde aprendí a tocar un poco de guitarra clásica, la flauta, y a los 14 ya nos regresamos mi hermana y yo. Ahí fue donde sucedió lo de que te dejan ahí
pues aislado, ¿no? Te agarran y te... En los te- detention en los centers. detention centers, ajá, exactamente, Wow. sí. Ujú. Y So, tú te puedes relacionar mucho con eso de la situación que está viviendo Estados Unidos, ¿no? Donde los niños pues, están siendo separados de sus familias. sí, muy triste, ¿no? Yo no puedo ver ni las noticias porque me afecta mucho. Y mi mamá tampoco no puede ver las noticias porque se agarra llorando de que Sí. se acuerda. Yo lo que le digo es, madre, ya pasó, mira, afortunadamente estamos bien, estamos con salud, estamos con bien, ¿no? Toda la Sí. familia. Pero ella se sigue acordando y se sigue sintiendo Claro. culpable porque dice cómo yo los pude haber expuesto a esa Sí. cuestión, ¿no? Por eso cuando la gente critica, que dice, no, ¿cómo las madres, cómo pueden hacer eso con sus No hijos? los quieren. Pues es que nadie sabe más que ellas la situación que están viviendo, ¿no? Y nuestra situación pues era Y es bastante tanto, yo complicada. creo que también, Adal, el querer ofrecerle a la familia un mejor futuro en que puedan seguir sus sueños como tú, ¿no? Que ahora, pues todo ese sacrificio que hizo tu mamá, ahora estás aquí, estás en Estados Unidos, me imagino que Sí. estás legal, porque sé que viajas, ¿verdad? Estás legal, estás trabajando en la radio, tienes el show número 1 en Los Ángeles y Gracias en a San Dios. Francisco, y por mucho tiempo, ¿no? Varios Sí. años. Entonces, Gracias a Dios. y ahora estás cumpliendo otro sueño, el de seguir tu carrera como cantante. Dices que tienes 5 años. ¿Cuántos años tienes preparándote para cantar, ser cantante? En sí, yo creo que tengo toda la vida preparándome para esto. Uno nunca termina de prepararse. Si no es pues para la música, es para el momento. Entonces, mi relanzamiento me tardó 5 años porque hubo un proceso de transformación. O sea, todas esas cosas que yo te platico acerca de mi niñez y cómo fue tan turbio y cómo mi niñez realmente no fue nada chida, no fue nada agradable. No, Porque siempre trabajaste. siempre trabajé desde niño. So, entonces, ¿ya estudias la secundaria que viene siendo la high school? No, secundaria middle viene school? siendo middle school. Middle school. Ujú. En México, después estudias un poco de música, te vienes para acá. Y continúo mis estudios de música ahora en high school, Ok. aprovechando que el sistema pues te da las clases gratis, ¿no? Ujú. Entonces me puse a estudiar piano y me encantó, me gustó muchísimo el piano. La maestra me aplaudía cada que yo daba un recital porque decía, es que eres naturalmente talentoso, y a mí me gustaba mucho porque el ego me crecía y Claro. todo, ¿no? Y entonces, pero yo quería prepararme en cuanto al canto, ¿no? Entonces yo tenía solamente dos opciones, o seguir el piano o estudiar canto. Ay, me da mucha risa porque hablas con Chiquilín y regularmente pues, los locutores siempre hablan así como él, ¿verdad? Entonces, pero tú hablas fuera del aire con él y habla igual. Entonces digo yo, Chiquilín siempre está en su papel de locutor. Nunca apago el switch. Ándale. Pero- No, sí apago el switch. ¿Sí? Sí apago el switch, pero ya cuando estoy tranquilo en mi casa, así de hecho soy muy ermitaño yo cuando estoy en mi casa o cuando estoy en algo que no tenga que ver con la radio, o con la televisión o con la música, ¿no? Sí soy muy introvertido, entonces sí, de hecho la gente se cuestiona, se pregunta, ¿eres tú el que sale en la radio? Sí, porque siempre preguntan eso, ¿no? Entonces estás estudiando aquí en la high school y de ahí, ¿pero dónde vivías antes? Porque vives en el norte, ¿no? Algo así me contaste. El pueblito se llama Yakima, Washington. Ok. De ahí han salido muchos talentosos. ¿A quién? Habla yo. ¿Alguien que no conozco yo? Bueno, siguen en la lista. Sí, Yakima, Washington, un pueblito muy chiquito, ¿no? Y pues la necesidad de cumplir tus sueños, de cumplir mis sueños, me trajo al estado de California, pero sí, ahí... ¿Pero ahí cuándo estudié entras a la radio? Bueno, yo estaba en high school, ya estaba dentro del grupo que se llamaba Los Traviesos, así se llamaba, porque estábamos todos morritos de 14, 15 años, y así se llamaba el grupo, ya estaba yo ahí, y un día a un amigo se le ocurre de la high school, se le ocurre hacer como un servicio comunitario con los chamaquitos de nuestra edad, porque había mucho cholo, había mucha gente ¿De descarrilada, sí. Había mucha gente descarrilada y pues nosotros estábamos en el mismo camino. No, sí, pues esa es la verdad, ¿no? O sea, había las gangas y todo, que el norte y el sur y no sé Pero qué, del este, del tú oeste. eres paisa. Yo era paisa, sí. No, y de repente me dio por la modita también, de claro, juntarme pues es que sí juntarme con y eso. Gracias a Dios nunca me metí yo en un problema, pero
Pero sí estuve muy expuesto, porque imagínate, sin guía del papá, porque el papá pues nunca Oye, estuvo. ¿y tu papá qué pasó? O sea, hablas de tu mamá se vino con ustedes, viene en el norte, en Yakima, Washington. ¿Y tu papá? Mi papá siempre estuvo muy ausente. Él, su forma de ser, porque tampoco no voy a juzgarlo, lo juzgué mucho tiempo y eso duele mucho cuando tú juzgas, cuando cuestionas. Cuando aprendes que la gente es como es y a veces no tiene ni siquiera ellos responsabilidad de cómo son, porque a lo mejor ellos fueron criados de esa manera. Mi papá fue muy poco expresivo conmigo o con mis hermanos en sí, ¿no? Excepto con la más chiquita. Pero siempre estuvo muy ausente, entonces no hubo esa figura en mi crecimiento. Pero cuando ustedes se vienen para acá, tu papá no se viene con ustedes. No se vino él con nosotros. No, él se quedó allá. ¿Y qué le dijo tu mamá? Es que no se hablaban. Pues no les dijo nada. ¿Y a tu mamá qué les dijo a ustedes? Me voy a ir. Pero tu papá no vivía con ustedes cuando estaban en México. Sí, vivía con nosotros, sí. Pero entonces la primera vez que nos vinimos huyendo de él y su agresividad, sí, su violencia, porque era muy feo, eran escenas muy tristes para cualquier familia, ¿no? Y para un niño, pues imagínate ver que están golpeando a tu mamá y tú querer defenderla y que de repente también en ese proceso te toca un guamazo, o sea, y fueron años y años de vivir eso, ¿no? O sea, ya era algo muy normal. Ya para nosotros era llegar a casa y esperar los madrazos, básicamente. ¿Tomaban? Tú llegabas, sí, tenía esa costumbre. De hecho, la última pelea que tuvieron, donde pues mi mamá casi pierde la vida por la agresividad de mi papá. Y te lo estoy diciendo y te lo estoy contando así tan naturalmente porque yo creo que a las cosas tienes que ponerle el nombre que llevan. Sí. Y repito, para la gente que esté viendo la entrevista, no estoy juzgando de ninguna manera a mi papá, porque pues él me imagino que suficiente tendrá con sus propios traumas, claro, como para que yo le reproche algo, ¿no? No, y eso quiere decir que ya pasaste esa etapa, ¿no? Que sanaste. Lo perdoné. Porque de repente yo creo que, como muchos que nos están mirando o que van a mirar esta entrevista, son vidas como algo muy similar en México, la violencia, en sus países, pues de donde seamos nosotros. Sucede y lo ves normal, pero la verdad es que agarra uno rencor y coraje con los padres, que a veces, por ejemplo, en mi caso, yo quería escuchar de mi papá un perdón. Entonces, y yo cuando los últimos días de vida de mi papá, yo fui al hospital, pero mi propósito era ir para escucharlo yo a él, que me dijera, perdona, mija, no sucedió. Entonces la vida me tardó como 2 años superar eso, decir, ¿sabes qué? Pues no tenía que pedirme perdón. O sea, ¿por qué? Por lo que sucedió. ¿Quién sabe sus demonios y su basura que tenía él cargando? Él es el que realmente sabe. Y aprendes a entender y decir, yo no tengo que sufrir y pasar mi vida con esto, ¿no? Exacto. Con that junk. Exacto, porque la responsabilidad de perdonar es tuya, ¿no? Aunque no te pidan perdón. Ajá, aunque no te pidan exacto. Y es bien difícil, y hay gente que pasa toda su vida y que a veces ni la disfruta, ni la goza, ni a sus hijos, ni a su familia, por el, ay, a mí me pegaban, a mí me abandonaron, o trataron tanto a mi mamá, y no, y el tú decir, pues lo puedo hablar y lo perdoné. Sí, definitivamente. Te liberó. No, completamente, ¿no? Y ese fue mi proceso de transformación. O sea, dejar toda esa basura que no me pertenece, dejar toda esa basura que tenía acumulada toda la vida, y que me tenía harto, porque no puedes avanzar. En la vida no puedes avanzar si traes todo ese equipaje que no te pertenece. No te deja avanzar. Y aquel que haya experimentado ese proceso de transformación me va a entender que en el momento en el que tú dejas ir, o sea, y es algo muy doloroso, en ese lapso de no encontrar tu identidad, piensas en el suicidio. Y yo no solamente lo pensé, lo intenté. Ay, no manches. Intenté. De tan fuerte que estaba, ¿no? Intenté ahorcarme, intenté colgarme de una viga. Pero fíjate cómo, pero ¿en qué momento haces eso? En el momento en el que yo me sentía pues como un estorbo. Me sentía como un estorbo, como que no tenía sentido. ¿Tú te vas? ¿Lo hiciste antes de que te fueras o durante ese momento?